Escucha esta narración de radio. Olmo que va jugándola para Morata, le queda Lamine, ahí viene Yamal, atención que le dan el tiro. Ahora escucha esta. Va Yamal, chuta con una velocidad de 25 metros por segundo, un ángulo de 20 grados. Aunque en ningún caso hemos escuchado si finalmente el jugador marca gol o no, en una de las locuciones sí podemos deducirlo. Esta es la segunda, dado que nos dan la velocidad a la que dispara y el ángulo que forma este vector velocidad con la horizontal. ¿Cómo podemos deducir con esta información si el balón ha llegado hasta la portería? Para resolver esta cuestión, vamos a hacer un análisis similar al que hicimos en el anterior vídeo, cuando queríamos cruzar un río que nos arrastraba con una corriente. En ese caso, decíamos que teníamos un movimiento combinado en dos direcciones, en el eje X, que nos arrastraba el río, y en el eje Y. En este caso tenemos la misma situación. Tenemos un movimiento en la horizontal y un movimiento en la vertical. Sabemos que el planteamiento pasa por construir un vector de posición para la partícula, que en este caso es el balón de fútbol. Ese vector de posición, R de t, tiene dos componentes, una componente x, que es función del tiempo, y una componente y, que también es función del tiempo. Para resolver cómo es el movimiento en el eje x, vamos a observarlo desde arriba, como si viéramos el balón desde una cámara de estas que graba el campo de fútbol desde arriba, un plano cenital. En esta situación vemos que el jugador chuta el balón, le imprime una velocidad y este se mueve de forma uniforme. No tenemos ninguna aceleración en este eje X en la horizontal. Por lo tanto, desde arriba, lo único que observamos es cómo el balón se aleja desde el pie del jugador de forma uniforme, a una velocidad constante. De esta forma, la componente X del vector velocidad es la ecuación de un movimiento rectilíneo y uniforme. Vale, en este caso la x sub 0 es la posición inicial en el eje de las x y esta velocidad v sub 0 x es la velocidad en el eje x, que como sabemos es constante. Aunque le ponga este v sub 0, esta velocidad va a ser constante en todo el tiempo en este eje. ¿Y cómo es el movimiento en el eje vertical, en el eje y? Vale, pues para esto nos vamos a poner justo enfrente del balón y ver cuál es el movimiento. En este caso vemos que el balón empieza a subir, llega a una altura máxima y comienza a bajar. Vale, vemos únicamente un movimiento vertical sujeto a la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, será un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Repito que la aceleración va a ser la aceleración de la gravedad. De esta forma, en el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que tiene esta ecuación de aquí. Vale, el problema se reduce a saber cuáles son cada uno de estos valores, x sub 0, v sub 0x, y sub 0, y sub 0y, y bueno, la aceleración de la gravedad, que ya conocemos, 9,8 metros partido segundos al cuadrado. Para determinar la posición inicial, tanto en el eje X como en el eje Y, lo más lógico es establecer unos ejes de coordenadas en torno al balón de fútbol y tomamos esta posición, la posición inicial, como 0 metros en las X y 0 metros en el eje de las Y. Vale, por lo que estos valores son 0 en este caso. Ahora el problema se ha reducido en simplemente conocer cuáles son estas v sub 0x y v sub 0y. Ninguno de estos casos son los 25 metros partido segundos que el jugador le imprime al balón, porque esta velocidad se imprime a un ángulo de 20 grados respecto a la horizontal. Veamos ahora cuánto valen cada una de estas velocidades iniciales en cada uno de los ejes. ¿Cuánto vale la v sub 0x y la v sub 0y? Que son las únicas incógnitas que tenemos en este vector de posición. Para calcularlos tenemos una información, y es que el jugador imprime a una velocidad de 25 metros partido por segundo con un ángulo de 20 grados respecto a la horizontal. ¿Cómo se traduce esto en cada una de las velocidades iniciales en el eje X y en el eje Y? Bueno, pues vamos a verlo. Dibujemos este vector velocidad de módulo 25 metros partido por segundo y de un ángulo alfa de 20 grados respecto a la horizontal.
Vale, las velocidades que yo quiero calcular, la componente x y componente y de la velocidad, no son más que estos catetos de este triángulo rectángulo que estoy dibujando aquí. Vale, aquí tenemos un triángulo rectángulo y vemos el ángulo recto. Tenemos el valor de su hipotenusa y lo que queremos conocer son cuáles son los valores de sus catetos, ¿vale? Esta v sub i y esta v sub x. Aplicando conocimientos de trigonometría, podemos determinar cuánto vale cada uno de estos catetos, cuánto vale la componente en cada uno de los ejes de la velocidad. Comencemos con la velocidad en el eje y. En este caso tenemos que este lado es el cateto opuesto al ángulo. De esta forma, este de aquí es igual a la hipotenusa, esta v sub 0, estos 25 metros partido segundo, por el seno de este ángulo alfa. Vale, en nuestro caso pues será 25 por el seno de 20 grados. Y lo mismo, análogamente, tenemos para el lado de la velocidad v sub x, no para la componente x de la velocidad. Dado que en este caso es el cateto contiguo al ángulo, esta velocidad será la hipotenusa v sub 0 por el coseno del ángulo, ¿vale? Que en nuestro caso será 25 por el coseno de 20 grados. Si llevamos esto a nuestro vector de posición y sustituimos, vemos que el vector de posición se nos queda como v sub 0x, ya sabemos que es v sub 0 general, el módulo del vector velocidad, que es lo que me dan, por el coseno del ángulo y por t, esta es la componente x, y v sub 0i, que es v sub 0 por el seno de alfa por t menos un medio de g por t al cuadrado j. Antes de sustituir valores, aunque en principio da igual, vamos a determinar cuál es el vector velocidad para este movimiento de aquí. Vale, para eso sabemos que tenemos que derivar este vector de posición respecto a t. Nos queda en un primer caso que la velocidad en el eje x es v sub 0 coseno de alfa y, lo cual tiene sentido, esta componente de la velocidad no depende del tiempo. Habíamos visto antes que el movimiento visto desde arriba, cuando solo vemos la componente x del mismo, era uniforme, era un movimiento rectilíneo y uniforme. Es lógico que si yo derivo la posición, obtenga una componente que no depende del tiempo, una velocidad que no depende del tiempo. Vale, y en el caso del eje y, si yo derivo, me queda v sub 0 por el seno de alfa menos g por t. Vale, en este caso sí que tenemos una dependencia temporal regulada por la aceleración de la gravedad, ¿no? Como sabemos, en un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado, la gravedad o la aceleración, de forma genérica, modula el valor de la velocidad, la va haciendo más grande o más pequeña. Con estos dos vectores de aquí, el vector de posición y el vector velocidad, podemos responder a todas las preguntas interesantes para este problema. Particularmente podemos responder a si el jugador marca gol o no, pero no únicamente a esto. Las preguntas más típicas en esta clase de problemas son estas de aquí. ¿Cuál es el tiempo de vuelo? ¿Cuánto tiempo está nuestro proyectil, nuestro balón, volando? La segunda pregunta típica es ¿cuál es el alcance máximo? ¿Cuánta distancia horizontal recorre el balón? La tercera y última pregunta clásica es ¿cuál es la altura máxima que alcanza este balón? Sabemos que el movimiento tiene este aspecto de aquí. Es un movimiento que se denomina parabólico, dado que la trayectoria tiene forma de parábola. Si controlamos de forma individual el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, caídas libres, lanzamientos verticales, ya este problema lo tenemos casi resuelto. Si sustituimos los valores, nos queda esto de aquí. Vale, la velocidad en el eje X. La velocidad inicial en el eje X es 25 por el coseno de 20, me quedan unos 23,5 metros partido segundo, y la velocidad en el eje Y, 25 por el seno de 20, y nos queda 8,55 metros partido segundo. Sabemos que sumados estos dos valores no nos dan 25, de hecho nos da un poquito más de 25. Si conoces trigonometría y el teorema de Pitágoras, sabes que la suma
de estos valores tal cual, no te tiene que dar el valor de la hipotenusa, el valor de la velocidad total. Vale, sabes que hay unos cuadrados ahí de por medio. Tiene sentido que la velocidad en el eje X me dé mayor que en el eje Y, dado que el movimiento, si tiene una velocidad inicial de 20 grados respecto a la horizontal, tiene una gran componente horizontal, ¿vale? El movimiento y la velocidad se distribuye sobre todo a un desplazamiento en las X y no tanto en un desplazamiento en las Y. Si el ángulo hubiera sido de 80 grados, sí que tenemos un lanzamiento bastante vertical y las funciones trigonométricas coseno y seno se encargarán de distribuir esta velocidad en mayor medida al movimiento vertical y no tanto al movimiento horizontal. Vale, si llevamos estos valores de aquí a la ecuación de posición, al vector de posición, nos queda este vector de aquí. Con esto rápidamente podemos empezar a resolver las preguntas que nos planteamos al principio. Y es, en primer lugar, ¿cuánto tiempo está el balón en el aire? Vamos a reformular esta pregunta de una forma un poco más operativa. ¿Cuánto tiempo está el balón en el aire? Vamos a cambiarlo por cuánto tiempo tarda en llegar al suelo. Llegar al suelo significa la componente y del vector de posición se haga cero. Vale, pues lo que vamos a aplicar es esta condición de aquí. Yo cojo del vector de posición la componente y, 8,55t menos 4,9t al cuadrado, y la igualo a 0. De aquí yo puedo resolver y obtener un tiempo. Si saco factor común se me queda esto de aquí, ¿vale? Y obtengo pues dos tiempos en verdad, ¿no? Como la ecuación era cuadrática, pues lo habitual es obtener dos tiempos. De haber sacado factor común, obtengo que una de las soluciones es t igual a 0 y que la otra ecuación que tengo es esta de aquí, que me acaba dando un t igual a 1,75 segundos. La solución de t igual a 0 segundos es válida y es correcta. Nos dice que hay dos instantes en el que el balón está en el suelo. T igual a 0 segundos, efectivamente, la posición inicial es 0 metros en el eje de las Y. Por lo tanto, es cierto que a 0 segundos del tiempo el balón está en el suelo. Y el otro tiempo que es el que nos interesa y es ese instante posterior después de haberse iniciado el movimiento cuando llega al suelo. Y hemos calculado y determinado que es 1,75 segundos después. El balón está en el aire 1,71 segundos. Vamos ahora ya a la segunda pregunta y es ¿cuál es el alcance máximo? ¿Cuál es la distancia horizontal que recorre el balón? ¿Cuánto se aleja de nuestro pie en la horizontal? Vale, para ello lo que vamos a hacer es sustituir el tiempo de vuelo, cuánto tiempo estuvo el balón en el aire, que es lo mismo que cuánto tiempo estuvo el balón en movimiento, y vamos a sustituir este tiempo de vuelo, digo, en la componente X del vector de posición. Vale, pues es tan sencillo como sustituir en la componente X este tiempo de aquí. Y me queda 23,5 por 1,75 y esto es igual a 41,125 metros. Vale, la pelota ha recorrido horizontalmente esta distancia de 41,13 metros. La tercera y última pregunta típica en esta clase de problemas es ¿cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil, el balón? En este caso tenemos que recordar cómo resolvíamos esta pregunta para un caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración de la gravedad. Por ejemplo, si yo lanzaba hacia arriba un objeto, sabemos que el objeto iba a subir cada vez a menor velocidad y iba a llevar a una altura máxima en la que la velocidad se hacía cero y a partir de ese instante comenzaba a bajar de nuevo y cada vez más rápido. Todo al ritmo de la aceleración de la gravedad. Vale, pues lo mismo tenemos en esta situación. Aunque tenemos un movimiento combinado, yo en el vector de posición y en el vector velocidad tengo bien separadito este movimiento. Tengo el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Me están preguntando sobre la altura máxima. Me están preguntando una propiedad sobre cómo es el movimiento vertical.
Y sabemos que en el caso de que el movimiento sea puramente vertical, esos lanzamientos verticales que veíamos en un tema anterior, lo que teníamos que hacer para determinar la altura máxima era determinar el tiempo que tardaba el objeto en alcanzar una velocidad igual a cero. ¿Vale? Porque cuando el objeto comienza a subir, va cada vez frenándose al ritmo de la aceleración de la gravedad, repito. Y cuando llega a un punto en el que ya se ha restado la velocidad, ya la aceleración de la gravedad ha ido frenando, frenando y frenando el objeto, llega a un punto en el que la velocidad se hace cero y a partir de ahí comienza a caer. La altura máxima se alcanza cuando la velocidad es cero. Por lo tanto, en esta situación yo tengo que determinar la altura máxima de nuestro proyectil de un movimiento de 2 dimensiones haciendo la velocidad en el eje y igual a cero. En un primer lugar, como no puedo calcular directamente la altura máxima, calculo cuánto tiempo tarda en alcanzarse esa altura máxima y con ese tiempo voy al vector velocidad y sustituyo y obtengo cuál es esa altura máxima. Eso me da un tiempo. Vale, despejo de aquí la t y me da 0,872 segundos. El balón tarda 0,872 segundos en llegar a la altura máxima. A partir de este momento, el balón ya empieza a caer de nuevo, ¿vale? Pero siempre se está alejando del eje X a esa velocidad constante. Vale, ahora simplemente lo que tenemos que hacer para calcular cuál es la altura máxima es llevar este tiempo, 0,872 segundos, a el vector de posición y sabremos cuál es la altura máxima. Y de hecho podemos saber cuál es esa altura y a qué distancia horizontal se produce, porque yo puedo sustituir este tiempo tanto en la componente X del vector de posición como en la componente Y del mismo. Y es lo que vamos a hacer. Si llevamos este tiempo al vector de posición, el vector de posición en 0,872 segundos es igual a 20,5 y más 3,75 J. Vale, estas son las componentes del vector velocidad. Si yo tuviera aquí un esquema del movimiento y preferiblemente a escala, la trayectoria tiene un aspecto así. Vale, ya he calculado cuánto tiempo tarda en llegar el balón de nuevo a esa posición de chocar contra el suelo. Y también he determinado cuál es esta distancia, que son estos dos valores de aquí. Vale, esa distancia máxima es de 41,125 metros. Ahora quiero determinar, y es lo que hemos hecho, cuál es esta altura máxima de aquí. Vale, y sabemos que es de 3,75 metros y que se produce a una distancia de 20,5 metros desde el origen de nuestro sistema de referencia, que también es el origen del movimiento, ¿no? La posición inicial. Bueno, pues este ha sido el primero de los vídeos de problemas de tiro parabólico, que así es como se conoce a esta clase de movimiento en el que en el eje horizontal tengo un MRU y en el eje vertical un MRUA, ¿vale? Pero existen distintas combinaciones. Yo puedo jugar con la posición inicial, puedo jugar con el ángulo de la velocidad, etc. Vamos a dedicar, este es el caso más general, y vamos ahora a dedicar una serie de vídeos a cada uno de estos casos particulares.